Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Jesús Sanz es sociólogo. Ha trabajado como director del Instituto de Análisis Social y Política Pública de la Fundación Ferrer y Guardia en Barcelona. Ha realizado trabajos de investigación y planificación estratégica en los campos de educación, la juventud, la participación ciudadana y la laicidad. En Ecuador, ha trabajado como asesor en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Ha sido también gerente de la Secretaría del Buen Vivir y consultor para el Programa Mundial de Alimentos. Jesús Sanz tiene en su discurso la certeza de que el paradigma del buen vivir ofrece una excelente oportunidad para desde la inteligencia y la acción colectiva superar los modelos insostenibles e indeseables de desarrollo, y que en eso la educación juega un papel fundamental. Hola amigos, estamos conectados, en Red estamos conectados esta vez con Jesús Sanz. Jesús Sanz, otra persona apasionada por la educación y un ecuatoriano más, es padre de un hijo ecuatoriano y me parece que como proyecto de vida está regresar al Ecuador. Pero bueno, no vamos a hablar de los datos personales de Jesús Sanz, sino más bien de su actividad y de su pensamiento alrededor de la educación. Bienvenido Jesús, en tus palabras iniciales para quienes nos siguen en este programa de En Red. Bueno, muchas gracias Augusto y a ti y a todo el equipo del programa En Red por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sentido de la educación y los desafíos que se abren justamente ahora que a partir de esta pandemia estamos en un proceso de repensar el conjunto de la sociedad, los modelos de desarrollo y en este caso la educación como uno de los elementos fundamentales para construir una sociedad distinta a la que hemos vivido hasta ahora y que nos ha llevado a este colapso, ¿no? a esta crisis una crisis sistémica, digamos, en la que estamos viviendo y que el COVID de alguna manera ha puesto de manifiesto, ¿no? Quiero también, si me dejas, porque me decían que muchas de las personas que ven este programa son docentes, saludar a los docentes y decirles que admiro su trabajo, que estos últimos meses han sido particularmente duros, intensos, pero que la esperanza de la sociedad, la esperanza del desarrollo, del buen vivir está en sus manos, ¿no? En España hay una frase que dijo Marcelino Domingo, que fue el primer ministro de Instrucción Pública, ministro de Educación de la Segunda República, que dijo: el maestro debería ser el primer ciudadano de la República, darle toda la importancia a los maestros. Y con ese mensaje, digamos, de admiración y agradecimiento, podemos empezar. Yo creo que comparto contigo, yo creo que los maestros en Latinoamérica y en Iberoamérica en general están subvalorados. O sea, no solo que se les remunera mal, sino que la sociedad no está reconociendo todo el trabajo que hacen los maestros, y me parece que uno de los aspectos más relevantes de la pandemia es que los padres de familia con sus hijos en casa se están dando cuenta de la tarea fecunda de aquellos maestros que en muchos casos ni siquiera conocían. Pero bueno, ya hablaremos más adelante del tema. Jesús, cuando yo reviso tu hoja de vida, veo que estás vinculado a la Fundación Ferrer y Guardia. Y claro, me gustaría mucho que nos comentes de quién es Ferrer y Guardia, porque es efectivamente un pedagogo muy poco conocido en Latinoamérica, pero ¿cuál es el pensamiento de él? Cuéntanos un poco de tanto del personaje como de lo que hace la fundación. Sí, verás, Ferrer y Guardia es un personaje muy interesante, en verdad. Ha sido uno de los pensadores o actores más relevantes dentro de la renovación pedagógica en Cataluña. Él es el padre de lo que se llama la Escuela Moderna, un proyecto de escuela que impulsó a principios del siglo XX y que tenía entre sus características algunas
algunas ideas o condiciones que eran completamente revolucionarias para su época. Por ejemplo, Ferrer y Guardia defendía la idea de la coeducación en un contexto en el que la educación era separada para hombres y mujeres, pero no solo la coeducación en el sentido del género, sino también de las clases sociales. Decía que la educación tenía que poner en el mismo espacio, y fíjate que no digo en la misma aula, en el mismo espacio personas de diferentes clases sociales, porque esa era la manera de poder aprender conjunta y colectivamente, ¿no? Defendía una pedagogía activa en la cual los alumnos eran, o los estudiantes, digamos la palabra alumno no es tal vez muy adecuada, los estudiantes eran los protagonistas de su propio aprendizaje y no existían exámenes ni castigos. Su idea era que el aprendizaje tenía que hacerse en el entorno natural, entonces en las escuelas modernas se salía mucho a experimentar fuera de la escuela, digamos, dentro de la comunidad y sobre todo lo que decía es que la escuela tenía que basarse en la razón, que ahora nos parece algo normal, y no en la superstición o en la fe, porque el monopolio de las instituciones educativas en su momento estaba en manos de las instituciones católicas. Y entonces reivindicar la escuela laica desde el libre pensamiento pues era una actitud completamente revolucionaria en su momento, ¿no? Luego, claro, estas cosas que decía Ferrer y Guardia se han ido asumiendo poco a poco por la pedagogía convencional, ¿no? Por eso decimos que fue un precursor, pero ahí digamos, la reflexión es interesante, porque ¿será que Ferrer y Guardia se anticipó a la sociedad o será que lo que él proponía generó un cambio social? Es decir, ¿fue más bien un líder en el pensamiento pedagógico o un vidente, ¿no? ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque esa misma reflexión se puede hacer también a la escuela ecuatoriana. O sea, la escuela ecuatoriana está reaccionando ante la realidad, se está adaptando a la realidad, a estos cambios que estamos viviendo en los últimos años. El rol de la escuela es adaptarse a eso o más bien es liderar los cambios, generar condiciones para que la escuela sea un motor de cambio social, ¿no? Entonces, Ferrer y Guardia, junto con Paulo Freire, que es un pedagogo ya mucho más conocido en América Latina, han sido dos de los referentes teóricos de todo el movimiento de educación popular progresista y laica en Cataluña, y él, por sus ideas, fue ajusticiado. Digamos, él fue fusilado, le acusaron injustamente de ser uno de los provocadores de lo que se conoce como la Semana Trágica en Barcelona, que fue una revuelta popular, y fue fusilado, digamos, después de un juicio que fue una farsa, y cosa que despertó mucha reacción por parte de los movimientos librepensadores y en general progresistas de toda Europa, ¿no? Estamos hablando de 1909, hace poco cumplimos el centenario. Es muy, muy interesante lo que nos comentas, porque efectivamente mucho de lo que a principios del siglo XX se discutía, o la discusión, o lo que planteaba Ferrer y Guardia a principios del siglo XX, parecería absolutamente vigente en la actualidad, y parecería que este pensamiento debería ser parte de las reflexiones para provocar transformaciones educativas. Detrás de lo que tú decías, yo veía dos cosas en el pensamiento de Ferrer y Guardia. El primero, la idea de hacer mucho más eficaz, efectiva la educación, es decir, cambiar la metodología del aprendizaje, pasar de un aprendizaje pasivo a uno activo y demás. Es justamente un debate actual que no se logra todavía plasmar en la realidad en la mayoría de escuelas latinoamericanas. Y el otro tema, el tema del laicismo, o sea, que no significa anticlero, ni antidios, ni anti nada, sino más bien el sustentar la formación no en dogmas de fe, sino en convicciones que pueden ser cuestionadas, es decir, la posibilidad de ir construyendo conocimiento. En alguna charla que presentamos en el programa En Red, en uno de los capítulos del programa En Red, yo decía que cuando se piensa en la educación hay que pensar precisamente en estas dos dimensiones. Para mí,
en la necesaria reforma educativa para cambiar de metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero también decía que la auténtica revolución educativa es aquella que permite al estudiante, que le faculta al estudiante a cuestionar sus propias convicciones. ¿Tú dirías que esto está en el marco de este pensamiento revolucionario de Ferrer y Guardia, de Paulo Freire, y cómo este pensamiento de los dos pedagogos todavía es un pensamiento que probablemente deba ser rescatado para plantear los procesos de transformación educativa necesarias en nuestros países? ¿Qué piensas tú, Jesús, de esto? Sí, mira, o sea, creo que sí, que justamente lo que indicabas es parte del pensamiento de Ferrer, ¿no? O sea, por un lado, el tema de la pedagogía activa, que nos lleva a pensar no solo el qué, sino el cómo. O sea, no solo qué se enseña en las escuelas, o para qué sirven las escuelas, sino de qué forma. Porque el cómo también es una respuesta al qué. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para pensar en una revolución educativa, no solo tenemos que pensar en contenidos, sino también en metodologías y didácticas, ¿no? Entonces ahí el ejemplo de la pedagogía activa, que se ha desarrollado durante muchos años, digamos, es un referente. Por el lado de la laicidad, tú acertabas, digamos, a veces se entiende erróneamente la laicidad como un movimiento anticlerical, y es todo lo contrario, es un movimiento que defiende la libertad de conciencia y el respeto a la libertad de conciencia de cada uno. Pero pone, digamos, también como uno de los principios básicos del conocimiento al uso de la razón y la ciencia. ¿Y qué es la ciencia sino el conocimiento acumulativo que se genera en base al acierto y el error? Es decir, que cualquier paradigma científico, para que sea científico, tiene que justamente poder ser falseable, es decir, que se tiene que poder cuestionar. O sea, la ciencia es todo lo contrario al dogma, ¿no? El dogma es una revelación o una certeza que no permite contraste, y en cambio la ciencia es todo lo contrario. Vamos aprendiendo digamos, a medida que aplicamos el método científico, pero lo que conocemos a partir de la ciencia, para que sea ciencia, debería poder ser falseable, es decir, podría ser falso, ¿no? Entonces, un poco este método de la laicidad es un método que lo que permite es la emancipación desde la libertad. Ahora justamente estaba pensando que el concepto de emancipación se podría incluso mejorar. Luego hablaremos un poco de la propuesta ecuatoriana del buen vivir. Una de las cosas que yo creo que deberíamos incluir en las escuelas es todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Me parece eso súper interesante. Y cuando hablamos de la educación, si me permitís un poco el romanticismo, para nosotros o para mí, la educación básicamente es un acto de amor. El amor está presente en la relación educativa, ¿no? Entre los padres y los hijos, pero también entre los maestros y los estudiantes, en general en la comunidad. Para que la educación sea efectiva, tiene que estar nutrida de valores, y uno de los valores positivos que desarrolla la inteligencia es el amor. Entonces pensaba que más interesante que emancipar podría ser el concepto de amancipar, es decir, emancipar desde el amor. Me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir. De hecho, los dogmas derivan en comportamientos, en conductas, en pensamientos, en acciones. En concreto, el dogma es el que en última instancia determina la manera como vivimos. Y cuando tenemos dogmas incuestionables, más dicho, cuando tenemos dogmas muy, muy arraigados, probablemente caigamos en lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es decir, que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor la funcionalizamos para validar nuestros dogmas. Si es que nosotros tenemos una educación dogmática, es decir, una educación donde se nos entregan determinadas creencias muy firmes y que no las podemos cuestionar, en la práctica lo que estamos haciendo es reproduciendo el statu quo. ¿Existe posibilidad de cambiar las sociedades si es que la educación no rompe con los dogmas que tienen las personas? O no, más que la educación rompe, no les faculta a las personas para romper sus propios dogmas. Claro, de hecho
las neurociencias lo que dicen es que es muy difícil cambiar las creencias de las personas. Estamos de alguna manera configurados para buscar cualquier elemento que confirme nuestras propias creencias, y cambiar las creencias es complicado, de la misma forma que es complicado, digamos, el cambio cultural. Pero, digamos, si alguna institución está capacitada para estimular el cambio cultural, justamente esa es la escuela, ese es el sistema educativo. La educación en general, digamos, desde la sociología se considera, digamos, por sus funciones, ¿no? Hay como dos grandes paradigmas que hablan de para qué sirve la educación en la sociedad. Un paradigma más conservador que dice, bueno, la educación sirve para que los niños se integren en una sociedad que ya existe. Es decir, les tenemos que enseñar lo que necesitan para poder subsistir o vivir o adaptarse, integrarse en una sociedad adulta, entre comillas, ¿no? Y por tanto, si la sociedad es desigual, lo que hace la escuela es ayudar a reproducir la desigualdad, ¿sí? Lo que la escuela, de alguna manera, la escuela sirve para legitimar la desigualdad que ya existe en la sociedad. Sobre eso, digamos, hay un montón de literatura, digamos, pero hay un libro muy interesante de Ivan Illich que se llama La sociedad desescolarizada, y que él habla de que hay funciones manifiestas de la escuela y también hay funciones latentes. Es decir, las funciones manifiestas son aquellas que somos capaces de aceptar, ¿no? La función manifiesta de la escuela, en principio del sistema educativo, podría ser garantizar la igualdad de oportunidades. Pero la función latente de la escuela es justamente legitimar la desigualdad. Porque lo que hace la institución educativa, según Illich, es hacer que cada persona asuma como propio su éxito o su fracaso, sin tener en cuenta que existen condiciones estructurales que hacen que sea imposible que todos los niños tengan éxito. No sé si me explico. Bueno, entonces luego está la otra versión, que es, la escuela, digamos, desde la perspectiva conservadora, sirve para reproducir la sociedad, para que los niños se integren, y las niñas, perdón, que siempre hay que decir maestros y maestras, niños y niñas, o sea, no porque digan niños, o sea, al usar el genérico no me estoy olvidando de las niñas, sino para que los estudiantes y las estudiantes se adapten a la sociedad, pero también está la idea de que la escuela es un motor, como decía antes, de cambio social. La escuela genera el cambio y, por tanto, si nosotros educamos a los niños y las niñas de una manera distinta y con unos valores diferentes a los que son hegemónicos en la sociedad, a partir de que estas personas se integran, se incorporan a la vida social y expresan los valores distintos, entre comillas, que se han aprendido en la escuela y en la comunidad, porque ya hablaremos de eso. La escuela no está al margen de la comunidad, es parte de la comunidad y la comunidad es parte de la escuela. Si no, tampoco no es posible cambiar, digamos, de esa lógica. Pero conseguimos que los niños puedan llevar esos valores a su vida adulta, ¿no? Y de esa manera generar un cambio social. Esta es una de las cosas que, bueno, digamos que hemos intentado promover desde la lógica de la educación en valores en entornos escolares, ¿no? Y en el Ecuador hay una experiencia muy interesante sobre eso. Jesús, para cerrar estas dos ideas de estos dos tipos de pedagogías, la pedagogía que adapta y la pedagogía que transforma. Desde la pedagogía que nos adapta, o sea, de hecho, claro, evidentemente parecería que es una especie de individualización de la responsabilidad. ¿Por qué? Lo que tú decías, si es que supuestamente una persona tiene oportunidad de estudiar y se levanta ese discurso de que la educación es lo principal para dotarle a las personas de las herramientas para que vivan en el mundo tal cual conocemos, si es que han tenido esa oportunidad y no se desenvuelven bien en el mundo y se reproduce la desigualdad, de alguna manera el sistema político global termina responsabilizándole al individuo y no al sistema. Es decir, descarga la responsabilidad de la desigualdad en el individuo y no en el sistema. Yo estoy convencido de que sí, o sea, si es que le dotas a personas de más herramientas para que se desenvuelvan en la vida, indiscutiblemente van a tener la posibilidad de competir de manera menos injusta, pero sin embargo la estructura social probablemente se conserve intacta. Y entonces, cuando trabajas solo en la metodología,
en hacer más efectiva la educación, o sea, trabajas en eso, en la reproducción del sistema. Y la otra es la pedagogía de la transformación, en donde lo que haces es cuestionar creencias y valores. O sea, yo también, del contacto que tengo con jóvenes en las universidades, en los colegios, cuando le preguntas a un joven para qué estudia, lo que te dice es para ser exitoso en la vida, y éxito significa acumular bienes materiales. Detrás de eso hay determinados dogmas. Quizá el dogma de que la felicidad es consecuencia de la posesión de riqueza. Y entonces la búsqueda es siempre hacia la posesión de riqueza, y probablemente en ese camino haya mucha angustia existencial cuando no se logra ese bienestar material o esa posesión material. Si es que tú dices la educación, la pedagogía quiere transformar, no necesita cuestionar ese código, ese sistema de creencias y valores que están detrás. ¿Cómo cuestionar? O sea, ¿cómo lograr eso que probablemente sea una herencia cultural, y probablemente sea una herencia cultural que se alimenta precisamente de la industria cultural y de la propia educación? ¿Cómo crear esos quiebres paradigmáticos que le permitan al individuo decir, a ver, esto no está funcionando, y no se trata solo de que yo me salve en este mundo, sino que se transforme el mundo, y hacer realidad la frase de Paulo Freire, ¿no? De que la educación no cambia el mundo, sino que forma o prepara a las personas que van a cambiar el mundo. Sí, súper interesante esa cuestión. En verdad, la primera cuestión, lo primero que tendríamos que hacer es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia. Tú has hablado en tu último, digamos, estaba tomando nota, has hablado de valores, has hablado de competitividad, has hablado de responsabilidad, has hablado de felicidad. De alguna manera lo que tenemos que hacer es ver, primero, tomando conciencia, si los valores que son inherentes al sistema en el cual estamos viviendo, que son los valores de alguna manera del neoliberalismo, que son los valores que han triunfado, del individualismo, de la competitividad, de la agresividad, del temor, del miedo, digamos, si estos valores, que son los que configuran nuestra realidad actual, son los que queremos proyectar para nuestros hijos, son los valores que queremos proyectar para la realidad futura, ¿no? Entonces, una primera cosa que tenemos que tomar conciencia, y sobre lo que hay mucha evidencia, es que tener más no siempre es mejor. Es lo que tú decías, o sea, el imaginario de que la capacidad de consumo o la adquisición de bienes, la capacidad económica me va a hacer feliz o me va a hacer más feliz, ya está demostrado desde la teoría económica que no es así, no funciona. Y de hecho, tú, para poder ser feliz, para poder tener bienestar, necesitas que los demás también sean felices. Porque no vas a ser feliz si el resto de la gente es infeliz. Por mucho que tú seas muy rico, si los demás son pobres, no vas a disfrutar de esa riqueza. Porque una de las claves de hecho, una de las cosas que hemos aprendido o que estamos aprendiendo, ¿no?, a partir de esta pandemia, es que todos somos uno, estamos interconectados. La idea de reciprocidad, digamos, la idea de interdependencia, surge, se nutre a partir de esta pandemia. Yo no me puedo salvar solo. O sea, no hay manera de... O sea, el virus no entiende ni de clase social, ni de raza, ni de género, digamos. Del dinero que tengamos, digamos, de la posición social que ocupemos. Entonces, esta idea de que todos dependemos de todos pone en cuestión el principio de competitividad, que es la base del sistema capitalista. Si somos capaces de pensar, de imaginar una sociedad construida desde la cooperación y no desde la competitividad, desde la solidaridad, desde la fraternidad, desde el amor, desde los valores de la comunidad, conseguiremos tener mucho mejor bienestar, digamos, y ahuyentar estos temores, angustias, miedos, insatisfacción permanente, que es la base del consumismo y de la sociedad, de alguna manera, de los valores neoliberales, ¿no?, de la sociedad capitalista y patriarcal. Entonces, ¿cómo imaginamos un cuerpo de valores que tengamos que, digamos, porque no es una cuestión solo teórica, ¿no?, que tengamos que llevar a la práctica, que los convirtamos en virtudes, que sean la base sobre la que se nutra esa nueva sociedad a la que aspiramos, ¿no?
En el caso del Ecuador, bueno, digamos, uno de los modelos que se han estado construyendo desde los últimos años y particularmente desde la Constitución de Montecristi es justamente el modelo del buen vivir, que para mí, digamos, es una inspiración o una invitación para que cada vez más personas se pongan a pensar en cómo debería ser la sociedad a la que aspiramos y cuál debería ser el papel de la escuela y de la educación para conducirnos a esa sociedad, desde la perspectiva del cambio de valores. Ahora, se habla mucho de la formación en valores, ¿no? Se habla mucho de que hay que formar a nuestros niños, niñas y jóvenes en valores. Y muchas veces se tiende a pensar que eso implica tener clases de educación moral, ética y cívica, ¿no? ¿Eso es formar en valores? ¿Esa es la formación en valores o cómo es la formación en valores? La clave, digamos, de la educación en valores es que se educa con el ejemplo. Necesitamos buenos ejemplos. ¿Y quién puede ser un buen ejemplo para los estudiantes? En primer lugar, sus familias, ¿no? La educación en valores siempre se hace desde el entorno familiar, porque los niños no aprenden lo que dicen los adultos que tienen que hacer, aprenden lo que los adultos hacen, aprenden por imitación. Entonces, si tú no eres un buen referente de valores, no puedes predicar lo que no eres, no puedes enseñar lo que no vives, ¿no? Necesitas poderlos vivir. Los maestros tienen un enorme potencial de educación en valores, siempre y cuando sean ejemplo de los valores que quieren transmitir, ¿no? Iván Illich también hablaba de una diferencia interesante, y es de un concepto que es el del currículum oculto. No sé si conoces, es todo lo que la escuela enseña sin quererlo. Entonces, el currículum oculto es, por ejemplo, cuando los niños aprenden el valor de la autoridad, o el valor del orden, o el valor del respeto. No hay una clase de respeto en la escuela, ni una clase de autoridad, pero se aprenden esos valores porque la escuela como institución, digamos, lo que hace la escuela transmite esos valores a los niños. Lo que hacen los maestros transmiten los valores a los niños. O sea, los maestros no pueden pretender que los niños aprendan el valor del respeto si ellos mismos no se respetan. No se respetan a sí mismos, no respetan a los compañeros, no respetan al resto de maestros y maestras. Entonces, la escuela tendría que ser un caldo de cultivo de valores siempre y cuando la propia institución, digamos, sea un reflejo de los valores que pretende transmitir. Y tenemos que ser también conscientes de cuáles son los límites. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Por ejemplo, ¿puede una institución educativa, y esta es una pregunta con trampa, ¿puede una institución educativa transmitir los valores de la democracia? Si no es democrática, difícilmente, ¿no? Correcto. Si la institución no es un ejemplo de democracia, no puede transmitir los valores de la democracia. ¿Cómo conseguimos abrir espacios para que los alumnos, los estudiantes y las estudiantes tengan más capacidad de interacción con su institución, más capacidad de participar en lo que pasa en la escuela, más capacidad de decidir lo que sucede en el aula? Si conseguimos democratizar la escuela, la institución educativa, conseguiremos también transmitir valores democráticos. De otra forma no es posible, porque como digo, los valores solo se enseñan con el ejemplo, ya sea de las personas o de las instituciones, de los modelos pedagógicos que se están aplicando, de la estructura institucional de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y de las comunidades, porque las escuelas están dentro de una comunidad. Al respecto de lo que acabas de mencionar, como una anécdota, ¿no? Yo, cuando mi hijo tenía, será 12 años aproximadamente, le matriculé en una actividad extraescolar. La actividad extraescolar era fútbol, estaba en una escuela de fútbol. Y claro, se hablaba mucho de la honestidad, del juego limpio, etcétera. Pero en un partido de fútbol, el equipo de él estaba ganando. Y el entrenador, en un determinado momento le hacen un foul, una falta, a él se cae. Claro, y él podía levantarse inmediatamente, pero el entrenador le dice, quédate ahí, hazte el que estás lesionado, hazte el lesionado. Pero entonces, ahí está el currículum oculto, ¿no? O sea, mientras te podrían estar diciendo que la honestidad es buena, en la práctica te llevan a practicar antivalores en relación a la honestidad, o sea, la deshonestidad a través del engaño.
y demás. Entonces, ese es un tipo de currículum oculto. Y entonces me lleva a una reflexión esto, Jesús. Lo complicado que es el cambio cultural, el cambio de valores en la sociedad. Porque quien transmite valores, tú dices, son los padres, son los maestros, es decir, son las autoridades fiables de los niños y niñas. Si esas autoridades fiables ya tienen un determinado código de valores y viven, porque más allá de lo que digan, es decir, como no fumes y fumas, no, más allá de lo que digan, hacen cosas que las personas de información ven. O sea, ¿cómo romper ese círculo vicioso? O sea, ¿cómo lograr un cuestionamiento de los valores? O sea, otro ejemplo así muy claro, en el Ecuador, tú has estado en el Ecuador. Todos sabemos que hay que ser puntuales. Todos sabemos. Y todos hablan de la puntualidad. Y todos les dicen a sus hijos que tienen que ser puntuales. Pero siempre existe el pretexto para llegar tarde. O sea, ¿cómo romper esos círculos que terminan siendo viciosos? Verás, estamos junto con Carlos Jara, que es una persona extraordinaria, digamos, un pozo de saber. Estamos intentando construir un modelo justamente para estimular el cambio cultural. Es una cosa muy compleja, como tú dices, es bien compleja. Estamos queriendo ser creativos en este sentido y aplicar algunos de los principios de la neurociencia y de la física cuántica, fíjate, cosas más raras, ¿no?, al cambio cultural. Aquí lo cuántico como que se ha desvalorizado un poco. Sí, yo sé, sí conozco. Pero, por ejemplo, hay algunos conceptos de la física cuántica que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, el de vibración, o el de resonancia, o el conocido como efecto mariposa, o la idea de masa crítica. Entonces, si nosotros partimos de la idea de que vivimos una cultura de la negatividad, ¿no?, que estamos expuestos a mensajes que nos golpean, digamos, las subjetividades, que nos generan ansiedad, miedo, insatisfacción, que digamos que es el motor de la sociedad capitalista, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con la pandemia estamos aún mucho más atemorizados, ¿no? Y eso es una manera también de generar control sobre nuestras conciencias, que se estimulan mucho el cerebro reptiliano, las actitudes agresivas, beligerantes, ¿no? ¿Cómo construir? Mira, ahora estaba pensando otra cosa. Hago un paréntesis, Bueno, por diferentes razones en la vida tuve oportunidad de conocer a Pepe Mújica, que recién acaba de anunciar que deja la carrera política. Creo que es uno de los personajes políticos más lúcidos de nuestro continente, de América Latina y del mundo. Le preguntamos a Pepe Mújica, en una entrevista que se puede ver en YouTube, si alguien tiene interés ya le explicaré cómo, si era o no el papel de los gobiernos preocuparse por la felicidad de la gente, por el bienestar de la gente. Y él nos decía, no, el gobierno no puede garantizar la felicidad de nadie. No, eso no es una cosa que tengan que hacer el gobierno. Pero los gobiernos pueden generar las condiciones, el entorno, para que la felicidad de las personas pueda florecer, para que pueda crecer, ¿ya? Entonces, si nosotros, siguiendo esa analogía, y cierro el paréntesis, si queremos generar un cambio en la escuela, tenemos que cambiar la cultura escolar, poniendo algunos elementos, poniendo las condiciones, invitando a las personas con condiciones para que se pueda dar ese cambio, ¿sí?, para que puedan dirigirse a... ¿Por qué hablaba de la importancia de conceptos de la física cuántica? Ya sé que que hay cierta crítica sobre eso, pero si nosotros conseguimos romper ese ambiente de negatividad... No es que haya una crítica fuerte a la física cuántica, no, hay una crítica fuerte a otras cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Lo que decías, bueno, pues, si generamos condiciones para romper la cultura de la negatividad y creamos estímulos para que florezcan actitudes positivas en la gente, actitudes de cariño, de amor, de cuidado. Por ejemplo, ahora en la pandemia hemos descubierto que muchas personas
están cuidando de otras personas jóvenes están llevando comida a los ancianos de los edificios en los que viven. O sea, se ha despertado un poco ese sentimiento de que entre todos nos tenemos que cuidar. Si generamos condiciones para que esos valores positivos vayan creciendo, y tenemos algunas ideas de cómo se puede hacer eso en general en la cultura y en particular también en las escuelas, vamos a conseguir un ecosistema, unas condiciones para que se pueda dar ese cambio. Pero claro, eso es una cosa que requiere, o sea, no se puede hacer ni por decreto ni de un día para otro. Necesita tener una visión de a qué sociedad nos queremos dirigir, ¿no? Plantear un camino, una hoja de ruta, digamos, para dirigirnos hacia ese lugar y entender que un cambio cultural no solo puede hacer la escuela, sino que la escuela debe ser uno de los elementos, uno de los componentes que ayuden, digamos, a generar ese cambio desde la lógica me repito, ¿no? De generar condiciones para estimular valores positivos y no valores negativos. Y bueno, de hecho, esto que estamos pensando, este modelo que estamos pensando es un modelo en construcción. Y de hecho, sería buenísimo que alguien que todo el mundo que tenga interés, digamos, en repensar cómo debería ser esa revolución educativa o ese cambio, digamos, de la educación hacia la nueva sociedad post-pandemia, porque todos, digamos, estamos claros de que después de esta pandemia muchas cosas están cambiando, ¿no? Y tenemos escenarios de que, bueno, digamos, catastróficos, pero también hay escenarios de, bueno, estamos en el final de una era, vamos a ver cómo conseguimos abrir otra era que no esté marcada por la desigualdad, por la pobreza, por la pobreza no solo material, sino de espíritu en los próximos años o en las próximas décadas, ¿no? Y justamente en un periodo como el actual, que es un cambio de paradigma, es un cambio de época, nos tenemos que sentar, nos tenemos que reunir, tenemos que, digamos, interaprender para ponernos de acuerdo en cuál debe ser el modelo y cuál deberían ser las herramientas, las estrategias que nos conduzcan hacia allá, ¿no? Por eso, bueno, mi llamado es más bien que nos pongamos a pensar y también a experimentar, porque al final no es que tengamos que conseguir un modelo, sino que vamos haciendo mientras caminamos, ¿no? Hacemos sobre la marcha. Ajá. Podemos experimentar en el Ecuador, en diferentes lugares, diferentes iniciativas justamente para generar ese cambio cultural que necesitamos y que debe ser la base de esta nueva sociedad que le podríamos llamar, digamos, si más o menos estamos todos de acuerdo, la sociedad del buen vivir. Y en relación a esto, Jesús, claro, pasamos del estado de bienestar, o sea, un capitalismo del bienestar en Europa que marcó toda una época, el New Deal en los Estados Unidos, que también hacían posible la realización de los sueños, en la práctica materiales de las personas, de tener una vida al menos de clase media, es decir, de progresar, la idea de que el hijo de un obrero podía alcanzar niveles de vida superiores a los de la generación previa. Pasamos de esa era a una era en donde comienza a regir este capitalismo salvaje que acrecienta las brechas sociales y comenzamos a pensar en esto del buen vivir, ¿no? ¿Cómo tú verías en estos tres momentos, si hablamos de valores, o sea, qué valores piensas que rigen a cada una de estas épocas y que en definitiva a través de esos valores inducen a un determinado comportamiento de los individuos en la sociedad? ¿Qué diferenciarías tú? ¿Qué valores son los que rigen cada una de estas épocas? Verás, buena pregunta, digamos, difícil sintetizar, ¿no? Pero te diría, bueno, primero voy a recoger una cosa que se ha quedado pendiente de antes, ¿eh? Cuando tú decías que las personas que consiguen llegar a tener estudios universitarios lo hacen porque quieren tener... Eso creen que les va a conducir a la felicidad. Me quedé pensando en una de las cosas que dijo el Papa Francisco cuando vino a Quito, que hizo una conferencia en la universidad, creo que fue en la Universidad Católica, y digamos, de alguna manera, parafraseando al hombre araña, les dijo a los estudiantes que cualquier superpoder requiere una responsabilidad. Lo que les decía es, ustedes que tienen capacidad, que han tenido la oportunidad de poder estudiar, de poder llegar a tener un nivel de educación por encima de alguna manera de la media, tienen la responsabilidad de poner ese conocimiento al servicio de la sociedad, no al servicio del lucro personal,
sino al servicio de la sociedad. Por tanto, fíjate qué manera de cambiar la lógica, ¿no? No es el éxito el que llega hasta arriba, que consigue un doctorado, digamos, en su propio beneficio, sino ponerlo al servicio de los demás. Bueno, digamos, me considero agnóstico y milito en un movimiento laico, pero creo que lo que dice el Papa Francisco es bastante razonable. Interesante, y sobre todo cuando lo que comúnmente sucede es que las personas que logran un éxito relativo piensan que ese éxito es consecuencia de su esfuerzo, solo de su esfuerzo, ¿no? Y entonces como que son merecedores de ese éxito, y lo común es que no regresen a ver hacia atrás, primero hacia quienes contribuyeron al éxito, pero precisamente un gran cambio sería ese que propone el Papa Francisco, de que no, regresemos a ver a los otros, y si yo fui exitoso, ¿cómo puedo compartir mi éxito con los demás? Creo que ahí hay un cambio que parece sencillo, pero que es muy difícil de concretar. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Pero sí, me parece que es eso, que muestra un camino, ¿no? Genera una idea, nos genera una cierta reflexión, porque de alguna manera lo que decía yo antes es que tenemos que despertar, tenemos que tomar conciencia, y eso es el primer paso. Luego, sobre lo que decías tú, de los valores que han ido de alguna manera acompañándonos en el último siglo y en el actual, al final el estado de bienestar fue una reacción del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar, digamos, el avance del comunismo en Europa, ¿no? O sea, no nos engañemos, no es que fue una construcción colectiva del bienestar, fue una de las múltiples adaptaciones que el capitalismo ha tenido para poder seguir subsistiendo, ¿no? Fíjate que ahora, en este contexto de la pandemia, los principios o los principales ideólogos del neoliberalismo, como puede ser el FMI o el Foro Económico Mundial, están diciendo que hasta aquí hemos llegado, que este modelo ya no da más de sí, que hay que reinventarse. O sea, el FMI, por ejemplo, saludando que los estados cobren impuestos, que sean redistributivos. El Foro Económico Mundial diciendo: vamos a resetear el capitalismo, porque este capitalismo que tenemos ahora es insostenible, no sirve para las futuras generaciones y es indeseable, porque genera inequidad y desigualdad. Y esto dicen los entre comillas, gurús del neoliberalismo. Por tanto, seguro que vamos a cambiar. O sea, eso... Perdona ahí, Jesús. Esto dicen quienes en el año 2000 decían que la historia había terminado, ¿no? Que claro, se escribía el pensamiento de Fukuyama, imagínate, de que el fin de la historia. Ahora ya no se ve así. Perdón la interrupción. No, entonces es interesante porque en este contexto en el que todos, incluso los ideólogos del paradigma de desarrollo dominante o homogénico, están pensando en modelos diferentes de desarrollo. Hay un debate mundial sobre cuáles son los modelos de desarrollo a los que tenemos que propender, digamos. El Ecuador participa de ese debate internacional con su idea del buen vivir. El modelo de buen vivir de Ecuador, que se construye en base a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas ecuatorianos y andinos en general, porque también existe en Bolivia, le llaman Suma Camaña. Se acaba de crear un partido político por el buen vivir en Chile, liderado por el pueblo mapuche. Ellos, el pueblo mapuche le dice Kume Mogen al buen vivir. Aquí en Ecuador es Suma Causay. Digamos, ese conocimiento ancestral de una sociedad armónica, de una sociedad de base comunitaria, en la que nadie se queda atrás, digamos, en que hay... todo alcanza para todos, como dice ese proverbio aymara, digamos, ese modelo de sociedad es el que Ecuador está exportando al mundo. Y en general en el mundo se recibe con el modelo ecuatoriano. Es difícil porque nadie es profeta en su tierra, y en el Ecuador, como que esta idea del buen vivir, del suma causa, no, a pesar de ser un principio constitucional, no ha acabado de arraigar. Pero cuando vas a hacer debates en el mundo sobre cuáles son los modelos de desarrollo que parecen pertinentes en este contexto global, como digo, de cambio sistémico, el modelo del buen vivir de Ecuador, pero también, como digo, de otros pueblos andinos, se está poniendo como una de las referencias, digamos, para el mundo. Entonces, es interesante eso porque cuando dicen cuál es la base de la economía ecuatoriana, dices la exportación, ¿no?
pero el Ecuador ya no solo exporta petróleo, camarón, rosa, el Ecuador está exportando ideas al mundo. Eso es súper interesante. Y tenemos, bueno, no sé si tenemos, pero sí existe la posibilidad, el espacio, de poder desarrollar o desvelar o de ir construyendo cuál debería ser el modelo de, entre comillas, desarrollo, porque no es un modelo de desarrollo, sino que más bien de la alternativa al desarrollo, de Ecuador desde la lógica, los principios, los valores, del paradigma del suma causa igual que. Y es algo apasionante, digamos, y que se debería hacer en los próximos años, porque justamente ahora estamos en ese proceso en que tenemos que identificar un destino, un modelo al que nos tenemos que, digamos, al que nos tenemos que dirigir y que supere estos valores, digamos, que nos han generado tanta infelicidad social como el modelo actual, ¿no? Pues, y digo, y después de hacer toda esta disertación, me sigue pareciendo que la escuela y el sistema educativo es uno de los instrumentos fundamentales para producir ese cambio. Cuando pensamos en escuela como un factor de transformación en relación a los valores, debemos pensar también de vuelta en este concepto de los docentes, de los maestros, también fortalecidos en su formación, y para eso quizá el Estado tenga que hacer una gran inversión. ¿Crees tú que es posible que con una inversión estatal se pueda provocar ese cambio, un cambio en las creencias, valores y demás de los maestros para que a su vez puedan transmitir? ¿O tenemos que esperar a un cambio generacional, es decir, a que las plantas de maestros actuales se jubilen y vengan jóvenes con un nuevo pensamiento para que efectivamente se pueda producir este cambio? Verás, el principal activo de la educación en un país, el Ecuador, el principal activo pedagógico educativo no son las escuelas, no son los libros, no son los pupitres, el material. El principal activo pedagógico de un país es la calidad de sus docentes. O sea, cualquier inversión que pretenda tener retorno desde el punto de vista educativo debería ser inversión en calidad de la docencia, de los maestros, pero no en la calidad de los maestros en su capacidad de enseñar matemáticas o de enseñar geografía. Calidad de los maestros desde el punto de vista de ejemplo de valores y virtudes, como decía antes, ¿no? Tiene que ver mucho con el currículum oculto, no tanto lo que se enseña en la escuela, sino cómo se enseña, cuáles son los valores que están en la escuela. Yo creo que obviamente sí hay margen para generar ese tipo de estímulos. Tampoco hay que decir a los maestros cómo deben vivir la vida, porque no es una cosa que nosotros podamos hacer, pero sí generar condiciones para que se den cuenta de que hay modelos alternativos de vida que les van a hacer a ellos más felices y que además van a conseguir que sus estudiantes, sus alumnos, sus padres de familia y la comunidad entren en una dinámica, en una rueda virtuosa, digamos, que les saque de la negatividad, de la ansiedad, de alguna manera de la infelicidad. Por tanto, la inversión en maestros es súper estratégica. La formación de maestros es súper estratégica. Y en el cual existe este proyecto que es de la UNAE, que creo que ya se ha hablado en capítulos anteriores del programa En Red, y que desconozco, digamos, en qué momento están, pero por lo menos sí, digamos, había pensado como una institución que podría ser un revulsivo o que podría generar una educación diferente, digamos, del magisterio, ¿no? Pero claro, o sea, no hay que esperar un cambio de generación, no podemos decir que hay una generación perdida. O sea, hay que estimular porque, o sea, nada cambia en el mundo si no cambiamos nosotros. Sí, mira, yo te hacía esta pregunta porque justamente quizá no es el problema mayor o la solución a esta necesidad de transformación. No pasa siquiera por dotarles de herramientas pedagógicas a los docentes, sino por recuperar mucho de lo que ellos tienen adentro. O sea, yo veo, tú hablaste hace un momento de la educación desde el amor, ¿no? Desde la amorcipación, decías tú, ¿no? Sí.
Bueno, y el tema es que precisamente yo veo que hay mucha vocación, mucha entrega de los maestros, es decir, recuperando esos valores que tienen, pero que quizá están ahí como un poco dormidos, esos sentidos comunes que provienen de visiones comunitarias que tienen los maestros, del propio sentido de familia en Latinoamérica todavía está muy, muy arraigado. Creo que a partir de la recuperación de eso, como efectivamente como un valor que le puede llevar al docente a convertirse en una especie de líder comunitario y demás, creo que se puede provocar esa transformación en los sistemas educativos. Pero tengo la impresión de que en América Latina, tú que has visto lo que pasa también en el Ecuador, tengo la impresión de que a veces nos concentramos mucho en la parte tangible de la transformación educativa, es decir, en construir escuelas, en equipar escuelas, pero no nos estamos preocupando de esto que tú dices, el principal activo de un país, que es su planta docente. ¿Qué opinión tienes de esto, Jesús? O sea, tampoco no estoy diciendo que no haya que hacer escuelas. O sea, la infraestructura, digamos, es una condición necesaria, Ajá, pero no suficiente. Si tuviéramos que buscar una condición suficiente, a lo mejor tampoco lo sería, ¿no? Pero sería justamente la calidad docente. Con eso podría ser suficiente. Mira, yo tengo una experiencia, digamos, les admiro a los maestros y a las maestras, pero nunca he trabajado como docente. Pero sí, durante muchos años fui voluntario en un movimiento de educación popular. Algo, digamos, que en Cataluña se conoce como el movimiento de Desplays y que tiene algo que ver con lo que serían los scouts, ¿no? Uh-huh. El movimiento de Desplays en Cataluña, este movimiento de educación popular, la lógica de la laica y progresista, se plantea mucho como una escuela de valores. Y efectivamente los niños y las niñas que acuden a este tipo de iniciativas o de proyectos acaban reconociendo que les ha marcado profundamente el pasar, hacer un campamento, actividades durante el fin de semana, actividades de tiempo libre, les marca en su trayectoria vital, en su manera de entender el mundo. Y eso es básicamente el resultado de una relación de amor. Porque cuando la interacción entre adultos y niños se basa en el respeto, en el cuidado, en el afecto, lo que los niños aprenden les queda marcado para siempre. O sea, tú mismo, ¿de qué profesor te recuerdas? ¿De cuando estuviste en la escuela? ¿Te acuerdas del profesor que te enseñaba mejor matemáticas o el mejor que te enseñaba lengua y literatura? No, tú te acuerdas seguramente de aquel maestro con el que tuviste una relación personal que fue mucho más allá de la enseñanza, digamos, dogmática. El que te escuchaba, el que te acompañó cuando estabas triste, el que te ayudó a aprender a trabajar en equipo, el que un día se quedó más allá de la hora que le tocaba porque estaba lloviendo y no había cómo salir de la escuela. Nosotros somos seres emocionales, somos ratio-emocionales. La escuela la hemos pensado demasiado desde la razón. Es como dice Ken Robinson, ¿no? El pedagogo inglés, que dice, bueno, es que estamos tan acostumbrados a que la enseñanza, digamos, sea de nuestro cerebro, nos olvidamos del resto del cuerpo, que al final parece que el cuerpo para lo único que sirve es para llevar nuestra cabeza a las reuniones. Pero hay un cuerpo más allá del cerebro. Él defiende mucho la importancia de la educación en artes, en creatividad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera hay que incorporar también la dimensión, entre comillas, emocional a la acción educativa, ¿no? Yo no voy a decir que o sea, con los niños y niñas con los que yo he trabajado como monitor de tiempo libre, digamos, teníamos una relación de amistad, pero teníamos una relación de afecto, ¿no? Es un trabajo voluntario, uno lo hace porque quiere, y los niños reconocen que eso les marca mucho más en su vida que las muchas otras horas que podían estar en la escuela. O sea, el valor de la educación no formal también enseña. Es importante poder incluir metodologías propias de la educación no formal dentro de la educación formal, como el juego, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Porque al final ese tipo de vivencias le llamamos experiencias significativas, experiencias simbólicas, digamos, significativas dentro de la vida de los alumnos, les genera mucho impacto. Y eso es lo que les forma como personas, como ciudadanos
y no tanto si saben o no dónde está la capital de... ¿Cuál es la capital de, no sé, de Singapur? Por decir algo, digamos, no es un conocimiento de conceptos o de ideas, sino más bien de formación de la persona en su carácter integral, de valores y de principios. Ese es, yo creo que es el gran reto que hay que introducir dentro del sistema escolar. ¿Qué te dicen a ti estas, digamos, innovaciones como el mindfulness, como esto del aula invertida, el aula de cabeza, o la experiencia de los colegios jesuitas en Madrid? ¿Qué te dice a ti todo esto? Verás, en Barcelona nosotros hemos conocido un proyecto de los jesuitas que partía de la idea de la educación por proyectos. O sea, han revolucionado el sistema de la escuela, han quitado las paredes de las aulas, no hay asignaturas, se plantean retos a los alumnos en base a proyectos, y sobre los retos y proyectos, es decir, a partir de lo que van haciendo, van incorporando de forma transversal los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas. ¿Ya? Es un modelo diferente al convencional, digamos, de alguna manera revolucionario, en ese sentido de que rompe con los paradigmas de la educación clásica, pero que ha resultado tener mucho éxito. De hecho, bueno, tú sabes que Finlandia es uno de los ejemplos que se pone siempre como éxito educativo, otro es Singapur. En Singapur están trabajando en la idea de los proyectos desde hace ya algunos tiempos, ¿no? Es interesante y se puede aprender de eso. O sea, no significa que ese sea el modelo que hay que seguir, pero de alguna manera hay que innovar, hay que generar creatividad, hay que desafiar al sistema educativo para cambiar las lógicas que nos han llevado a reproducir la sociedad tal y como la tenemos y que no nos gusta. ¿Ya? Como dice Einstein, o sea, no podemos resolver los problemas con la misma lógica con los que los creamos. Y si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Entonces, o sea, no hace falta que nos, digamos, tirarse al abismo y vamos a cambiar todo. Pero podemos estimular proyectos piloto, hacer análisis comparativos, generar iniciativas, testarlas, digamos, ver cómo funcionan, ir aprendiendo. Tienes este ejemplo de los jesuitas, que es un ejemplo interesante. Tienes el ejemplo que también decías del mindfulness. Muchas veces se dice que las escuelas que hay demasiado ruido en las escuelas. Hay algunas escuelas de todo el mundo que lo que generan son espacios de tranquilidad y de silencio. Hacen silencio. Uno no se imagina lo revolucionario que es hacer silencio en una escuela. O sea, es algo que les trastoca. O sea, en general cuesta mucho hacer silencio. Oye, y se aprende mucho del silencio. La gente no es capaz de reconocer eso. O sea, la gente piensa que solo se aprende de las palabras, pero del silencio también se aprende. Se aprende a conectar con el interior de uno mismo, analizarse, buscar paz interior. Ahí en el Ecuador también se hizo una iniciativa de algunos colegios que practicaban momentos de silencio al inicio de las aulas, digamos, y la reacción de los maestros y de los propios alumnos era espectacular. O sea, les ayudaba además a generar clima dentro del aula. O sea, hay, por ejemplo, dentro de un aula hay un problema de bullying, de maltrato, ¿no? Tú generas dentro del aula un espacio de silencio y la gente se puede reconciliar con sus emociones y puedes, entre todos, atender mucho mejor el problema de agresividad o de bullying que ha habido dentro del aula que de una manera convencional, sacando al alumno afuera, poniéndole un castigo, ¿no? Así no consigues nada. O sea, si no eres capaz de descubrir cuáles son las razones profundas que llevan a la gente a ser agresiva, digamos, si no puedes cambiar esas condiciones, no vas a cambiar la agresividad, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta que en las escuelas o en general en la vida, para evitar la violencia, lo que hacemos es protegernos de la violencia, generar mecanismos de protección, pero no vamos a la raíz. O sea, no generamos mecanismos para que no exista la violencia, sino más bien para reducir. Pero no hacemos políticas, digamos, de reducción de violencia, sino más bien de reducción de daño. Y en las escuelas también pasa eso. No, les protegíamos a los niños de los violentos apartándolos, pero estos niños violentos no dejan de serlo, ¿no? Bueno, te decía, este mecanismo, digamos, esta estrategia de generar momentos de silencio dentro de las aulas, aunque parezca extraña y choca, se ha demostrado que funciona.
Entonces, cosas que funcionan las podemos experimentar, podemos ir replicando y las podemos ir afinando. O sea, porque funcione en España no significa que va a funcionar en Ecuador, porque las condiciones son distintas, ¿no? Pero por lo menos desafías la lógica convencional de la escuela introduciendo elementos que sean transgresores, ¿no? Y eso también es una manera de educar a los docentes. Porque los docentes no es que... O sea, necesitamos un poquito de humildad todos, ¿no? O sea, todos no sabemos todo. Los docentes también son seres que aprenden. La lógica del docente no es solo enseñar lo que sabe, también es aprender. Y puede aprender de muchas formas, ¿no? Y el que piense que no es así, digamos, bueno, la soberanía se lo va a comer, pero en general todos estamos aquí para aprender y todos tenemos cosas que enseñar a los demás. Y los niños también, por supuesto. Y más ahora, en esta época llena de incertidumbre, ¿no? Si no estamos aprendiendo todo el tiempo, realmente se nos puede complicar la vida. Jesús, ha sido una charla sumamente interesante. El tiempo se nos quedó corto. Te comprometo para en una nueva ocasión volver a conversar sobre estos temas apasionantes. Y también quisiera comprometerte a otra cosa. Tú mencionaste a un colega tuyo con el que están trabajando cosas muy interesantes. Jara, te comprometo a que nos ayudes invitándole para hacerle una entrevista y que nos cuenten lo que están haciendo para el cambio de cultura, porque definitivamente el cambio cultural es el que va a posibilitar las grandes transformaciones. Yo te agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista, Jesús, y tus palabras finales para nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy. Amigos y amigas. Sí, por supuesto. Bueno, acepto el compromiso. Voy a hablar con Carlos. Es una persona muy querida, muy apreciada por mí, muy estimada, para que pueda acompañarles también en el programa. Él está justamente trabajando teóricamente en modelos para generar cambio cultural, que es algo, como digo, complejo, ¿no? Desde la sociología sabemos la cantidad de resistencias que en general tenemos desde nuestras propias creencias al cambio, ¿no? En segundo lugar, agradecer nuevamente este espacio para la conversación. Sí, llevamos casi una hora y se me ha hecho muy corto. Quedan muchas cosas pendientes. Pensaba hablarte también de un ejemplo de un proyecto de educación en valores que hemos estado construyendo y que puede ser interesante que para las escuelas, digamos, que los docentes conozcan. Y finalmente, como mensaje a todos y a todas, es reiterar una idea. Estamos en un momento de cambio paradigmático. O sea, la sociedad después de la pandemia no va a ser la de antes de la pandemia. Ni siquiera es bueno pensar que vamos a volver a la normalidad de antes, porque la normalidad de antes es la que nos ha llevado a esta situación. Tenemos hoy y ahora, digamos, la responsabilidad de repensar nuestros modelos de desarrollo. Nos podemos inspirar en cosas que se están haciendo en diferentes lugares del mundo, también en el Ecuador, como decía. Nos podemos inspirar en el paradigma del buen vivir, que para mí es un paradigma, digamos, muy inspirador, ¿no? No está cerrado, está en construcción y entre muchas personas se puede ir, entre todos y todas, se puede ir construyendo ese proceso. Y tenemos también la responsabilidad con nuestros hijos. Decías al principio que yo tengo un hijo ecuatoriano, en verdad tengo 2 hijos ecuatorianos. La responsabilidad de construir con ellos un mundo distinto al actual. Puede ser una manera, digamos, de reiterar la idea, pero desde la educación y con el compromiso de los maestros y las maestras va a ser mucho más fácil ese trabajo. Muchas gracias, Jesús. Amigos, amigas, apasionados y apasionadas por la transformación educativa, creo que esta entrevista ha sido muy enriquecedora y estoy seguro de que les quedó la inquietud de esto que comentó Jesús sobre la educación en valores. Y yo, en cambio, me veo comprometido a que en un próximo programa o que dediquemos un próximo programa exclusivamente a tratar esto de la educación en valores, de este proyecto que está trabajando Jesús Sanz. Nos tenemos que despedir y recuerden siempre que en Red estamos conectados con la transformación de la educación. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos. Chao. Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.